Nuevo bloque de Criaturas Salvajes. Nuestro invitado ya está aquí con nosotros. Así es Ignacio Ramírez, director de la consultora Ibarómetro. Gracias por venir, Nacho, primero que nada. ¿Cómo están? Bueno, tratando de entender cómo queda para vos el escenario después del balotaje. Lo leía Andrés Malamud, creo que en El Estadista, decir que no era tan importante la diferencia que había en el balotaje, que la legitimidad no venía por ahí, que Néstor Kirchner había subido con el 22%, permitiéndome en una audacia disentir con eso. Por ahí era otro momento, quería saber cómo lo veías vos. Una reflexión e invoco algunas de las consideraciones de Andrés Malamud, que justo en ese artículo tuvo la generosidad de citarme. Pero Andrés en otro artículo hace una reflexión sobre cómo se conceptualiza, a veces los sociólogos decimos, cuál es el framing de la disputa electoral, de la disputa política. El kirchnerismo, como sabemos, en su campaña había articulado que la discusión se plantea en términos de Estado versus mercado, para simplificar, ¿no? Pero simbólicamente estaba simplificado así, y está bien que así sea, una estrategia electoral que de hecho resultó eficaz. Ahora bien, existían otras maneras de conceptualizar esa disputa, y que fueron las que finalmente se terminaron imponiendo y que creo que desbalancearon esa especie de empate político-ideológico que se expresó el 22. Andrés Malamud hablaba de frescura versus fatiga. Me parece que ese fue un elemento importante y que, si bien el clivaje ideológico existe, me parece que fue interferido en algún sentido por otro quiebre que tenía que ver con un oficialismo que se mostraba en algún sentido repetitivo y con una alternativa que se mostraba refrescante, es decir, la repetición contra la imaginación. ¿Y por qué fue esto posible? Esto fue posible por una larga campaña de Cambiemos y del PRO, diría, porque ganó el PRO y hoy el gobierno es del PRO, digamos, como para hacer una nota al pie. Una larga campaña puesta en perspectiva muy exitosa que tuvo que ver ¿con qué? Con comoditizar la disputa ideológica, igualarlo, es decir, todos queremos lo mismo. Esa operación se vio en el debate, donde Daniel Scioli proponía una suerte de debate ideológico no correspondido. Es decir, Mauricio Macri no convalidaba ninguna de las caracterizaciones que se emitían desde el kirchnerismo. Sí. Y es interesante, porque uno puede decir si fue un simulacro discursivo o no, eso es análisis psicológico. Pero desde el punto de vista de la comunicación político, prácticamente era imposible detectar algún ingrediente que pueda ser encuadrable como de derecha en el discurso que mostró el PRO en el curso de la campaña. E inclusive las gestualidades que están mostrando después de la victoria van en esa misma dirección. Es decir, el PRO tuvo un diagnóstico claro de que tenía que suavizar los prejuicios ideológicos que lo envolvían, adaptarse al clima de época, sobre lo cual me gustaría decir algo, y entonces, igualado el ideológico, la disputa era por otra cosa. Antes que vayas al clima de época, quiero hacer un paréntesis. Creo que donde más se notó el ala, para no usar categoría de izquierda-derecha, que algunos son medio refractarios a usarla, yo no, pero para saltear eso, más conservador desde el punto de vista político y tal vez ultraliberal desde el punto de vista económico, fueron sus economistas, digamos, concretamente Melconian, incluso Alfonso Prat-Gay y demás. Ese decir y desdecir, feriados sí, feriados no, Tecnópolis sí, Tecnópolis no, dólar a 16 sí, dólar a 16 no. A lo mejor es inmedible, pero ¿crees que tuvo costo o no tuvo costo en la sociedad? ¿O la sociedad no se enteró nunca de eso? No, evidentemente para Cambiemos o para el PRO no tuvo costos. Creo que lo que el Cambiemos subrayó y acentuó con mucha disciplina discursiva interna e inclusive a contramano de su propia minoría intensa. Recordemos cuál es el origen, la escena de la victoria. Aquel discurso de Mauricio Macri después del ajustado triunfo en el balotaje porteño, cuando él anuncia, envuelto de silbidos de su propio público, que no iba a privatizar aerolíneas. Ni PF. Aerolíneas, ni PF ni varias cosas más, pero aerolíneas es un significante de otra cosa, ¿no? Recordemos que el PRO antes hablaba de Aerocámpora, y en esa escena dice no vamos a privatizar aerolíneas. ¿Por qué? Porque el PRO supo adaptarse al clima, a las posibilidades ideológicas de época. En la Argentina, y lo dejo como título, no hay espacio para la derecha. Es decir, un discurso como el del Partido Republicano, como el del Partido Popular, en la Argentina tendría muy poca competitividad electoral, al menos bajo esta atmósfera ideológica y este clima cultural. Dos episodios recientes que ilustran esto, y que el PRO supo entender.
Las declaraciones de Albino, ¿por qué nos resultan tan extemporáneas? Lo que sucedió en torno a la editorial del diario La Nación. Bueno, son signos de un clima cultural vigente que mucho tiene que ver con el kirchnerismo. El kirchnerismo, y me adelanto a una de tus preguntas, el kirchnerismo ha dejado huellas sobre la cultura política argentina que están muy vigentes. Una de esas huellas es, naturalmente, la mayoritaria inclinación de los argentinos en favor de un Estado que intervenga activamente en la economía. Claro. Y otras tienen que ver con huellas más culturales y simbólicas ligadas a, por ejemplo, en este caso, a la continuidad de los juicios por derechos humanos. Uno de los lemas de la campaña de Cambiemos también fue esto de vamos a unir a la sociedad. Una sociedad que en las urnas se mostró 49% de un lado, 51% por otro. ¿Qué pasa con esta sociedad? El resultado de las elecciones, uno a partir del resultado de una elección puede recorrer dos rutas de análisis. Puedo usar las elecciones, el resultado electoral, como una radiografía de la sociedad, como si fuera una encuesta, pero de un alcance, una precisión imposible de empatar a través de una encuesta. Y al mismo tiempo ver su impacto político. Es decir, el resultado del 22 de noviembre, por un lado, en términos de radiografía, muestra una sociedad en algún sentido empatada ideológicamente. Como resultado político electoral vinculante, por supuesto, inaugura un nuevo ciclo político en la Argentina, un ciclo liderado por el PRO, no por Cambiemos, sino por una coalición. Y veremos si también se estaría inaugurando un nuevo ciclo cultural, ¿no? En relación a esta atmósfera ideológica kirchnerista vigente. Viene a dar también una batalla cultural que la dará gradualmente. Por el momento aceptó competir y logró ganar bajo reglas culturales puestas por el kirchnerismo. El kirchnerismo, al igual que el radicalismo, que el primer peronismo, contagió y dejó huellas sobre este clima de época. Entonces, ahora bien, el resultado del 22 es en algún sentido un reflejo algo exagerado respecto a los volúmenes y las proporciones del PRO y del kirchnerismo. Rebobinemos un poco. El 25 de octubre, que creo que fue el momento en el cual el Frente para la Victoria es derrotado, parece que esa derrota es irreversible y inclusive después se consiguió un resultado muchísima mayor paridad de lo esperado. Me parece que ese 25 de octubre sí ilustra dos cosas en relación al oficialismo. Bueno, un piso de adhesiones que naturalmente cualquier analista que anuncie la muerte del kirchnerismo, bueno, en términos de análisis no tiene ningún tipo de seriedad. Es decir, el kirchnerismo cuenta con un piso de adhesiones, con lazos emocionales, ideológicos muy fuertes, pero al mismo tiempo con mucha dificultad para transformar ese piso de adhesiones en mayoría. Entonces, ni tanto ni tampoco. Exacto. Es decir, vigencia, porque naturalmente tener un liderazgo con un capital en la sociedad simbólico, emocional e ideológico tan alto como el que condensa la figura de la presidenta, bueno, es incompatible con anunciar la muerte política de ese liderazgo. Ahora bien, la incógnita es si el kirchnerismo podrá volver a ser mayoría. Esa, por supuesto, es una incógnita. Nacho, respecto al gabinete, a lo que se anunció, Malcorra, Frigerio, estoy tratando de acordarme, los tengo ahí dando vueltas en la cabeza, pero digamos dos que me parecen que está muy bien. Pero después, digo, Mario Quintana, Lopetegui, Aranguren. ¿Cómo le explicarías vos a la sociedad en un minutito, que es lo que nos queda, esta superpoblación esta población en realidad de empresarios en el gabinete? A ver, el PRO, Cambiemos, ha elegido la comunicación, los anuncios de este nuevo gabinete, al cual anuncia bajo la figura de equipo, ¿no? Es otra estética, es otro lenguaje. Ha nacido en la Argentina, en la escena política, otra estética, otro lenguaje, otros actores. Este equipo es un signo a través del cual se emite un mensaje, digamos, ¿no? Como decía, el PRO empató ideológicamente al kirchnerismo, al Frente para la Victoria, y entonces trasladó el campo de batalla a otras discusiones. ¿Cuáles? Por ejemplo, un liderazgo más concentrado versus una especie de gobierno más plural o colegiado. Entonces, me parece que a través del gabinete se vuelve a acentuar una idea que había estado desdibujada o desplazada en el kirchnerismo, que es la idea de gabinete. Entonces, en primer lugar, ese es claramente un mensaje que se puede deducir de estos anuncios, de darle tanto protagonismo al gabinete. Segunda reflexión, es una conclusión evidente, es un gobierno del PRO. Y tercera, ha evitado, me parece,
diseñar un gabinete que se pueda caracterizar de una manera homogénea. Claro. De una manera homogénea. Y por otra parte tiene algunos ingredientes como la inclusión y presencia de Lino Barañao que también tienen que ver con convalidar alguna de las políticas del oficialismo que siguen suscitando niveles de aprobación mayoritaria. Nacho, muchísimas gracias. Muchas gracias. Héctor Recalde, nuevo presidente del Consejo de la Magistratura. Gabriela Vázquez no renunció, se le venció el mandato el viernes y por eso eligieron a Héctor Recalde como el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura. Nos encontramos mañana. Mañana, exactamente. 18 horas, como todos los días, por la pantalla de CN23. Se quedan con toda la información. Te equivocaste.